Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la nueva joya de la selección argentina que Lionel Scaloni citaría en alguna de las próximas fechas FIFA. Si miran el fútbol argentino u observan el fútbol sudamericano, sabrán que Franco Mastantuono, futbolista que hoy está vistiendo la camiseta del River Plate, con justamente argentino, está teniendo un nivel y como su proyección a futuro es verdaderamente impactante. Scaloni no quiere perder tiempo a la hora de que tenga la oportunidad de formar parte del albiceleste. En este video voy a estar contándote cuándo tendría su primera oportunidad. Hay que tener en cuenta que en el pasado mes de enero jugó el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina dirigida por Diego Placente y en general no fue titular, no fue un jugador que fue utilizado de manera recurrente por el técnico de las selecciones juveniles, pero aún así en estos 3 meses después de haber vuelto del combinado nacional ha mostrado en River Plate un rendimiento que lo llevará a jugar en Argentina en el corto plazo, además de que es seguido de cerca por los equipos más importantes del fútbol europeo y muchos de estos clubes estarían dispuestos a pagar millones y millones de euros para adquirirlo en alguno de los siguientes mercados de pases, recordando que el jugador recién hoy tiene 17 años. Empecemos. Ya hace tiempo que Scaloni viene siguiendo de cerca a este chico. Obviamente que la presión mediática y social podrían llegar a imponerle al entrenador poner a este jugador, porque básicamente todo el mundo está diciendo que es el futuro de la selección argentina e inclusive muchos dicen que no puede quedar afuera de la lista de 26 que va a tener que diagramar el DT para el Mundial del año que viene. Sin embargo, Scaloni lo viene siguiendo de cerca desde mucho antes de que este futbolista apareciera en el nombre de todos. Es cierto que quizás necesitaba tener más continuidad en su club y empezar a tener un rendimiento muchísimo más regular y preponderante, pero ya Scaloni sabía perfectamente que si a mediados del año pasado clubes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain estaban interesados en esta joya, y algo bueno tenía que tener el chico, porque en definitiva no es común que los equipos más importantes del mundo se fijen en un jugador que en ese entonces tenía tan solo 16 años. De hecho, en este momento no se puede ir todavía al fútbol europeo. En agosto estará cumpliendo la mayoría de edad y recién en ese entonces podría emigrar y subirse al avión para jugar en alguno de los clubes del viejo continente. Pero por lo pronto en este video estamos hablando más que nada para lo que va a ser la selección argentina. Es verdad también que las posibilidades que tiene de ir al Mundial son pocas en el sentido de que no hay muchos cupos disponibles, porque Scaloni, si bien es verdad que falta muchísimo, más de un año para la siguiente Copa del Mundo, tiene en la cabeza ya 19, 20 nombres de jugadores que van a estar representando al albiceleste en el certamen en el cual estarán defendiendo el título conseguido en Qatar. Y tan solo habría 5 o 6 nombres para aquellos nuevos jugadores que no estuvieron en la pasada Copa del Mundo, y con algunos de los futbolistas con los que se estaría peleando para ganarse ese lugar serían Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, todos jugadores que ya están metidos en el fútbol europeo, cada uno a su distinto nivel y cada uno en una consideración también diferente por parte del entrenador. Por eso mismo no va a ser fácil para Mastantuono formar parte de la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo, pero es algo que Scaloni va a tener en la cabeza en el momento en el cual termine de diagramar esa nómina final. Falta muchísimo y no se puede todavía prever nada, y además ya sabemos que al entrenador no le va a temblar la mano si tiene que convocar a un jugador de tan solo 18 años y con una temporada quizás en un gran nivel. Ya en su momento Enzo Fernández terminó llevándolo a la selección con tan solo un año, quizás bueno por decirlo de alguna manera, y tan solo 6 meses en el Benfica de Portugal, es decir, en el fútbol europeo, y habiendo jugado tan solo 2 encuentros previos con la selección argentina. La idea inclusive en el caso de Mastantuono es que pueda durante este año disputar varios partidos para que en caso de ir a la siguiente Copa del Mundo no tenga tan solo 1 o 2 compromisos con la albiceleste, sino que pueda tener 5, 6, 7 inclusive, y de esa manera pueda llegar a ese torneo con mayor regularidad vistiendo la camiseta de su país. Está claro que estos partidos que disputaría no serían de la misma relevancia que jugar un mundial, pero por lo pronto no dejarían de ser encuentros en el cual estás defendiendo la camiseta argentina, y eso es muy importante para cualquier joven jugador. Otro dato a tener en cuenta es que
Mastantuono tendría edad para jugar el Sudamericano Sub-20 del 2027 si es que quisiese, pero Scaloni no quiere perder tiempo y en caso de que se dé la chance de citarlo, va a hacerlo en el corto plazo en alguna de las siguientes próximas fechas FIFA. En lo que respecta a la posición donde hoy se está moviendo Mastantuono, es decir, el lugar donde juega dentro del terreno de juego, está aproximadamente de extremo por derecha o en algunas oportunidades se cierra un poco más para jugar por el medio, pero siempre tirado por el costado diestro como para enganchar y quedar bien perfilado hacia su pierna más hábil, que es la zurda. Hoy, en lo que respecta a sus competidores directos en la selección argentina, obviamente Messi no es un competidor porque está por encima de todo y en caso de estar medianamente bien físicamente va a ir al Mundial, pero después no hay muchos jugadores que se muevan por ese sector con las mismas características de Mastantuono. En el último tiempo, si hablamos de aquellos futbolistas a los que Scaloni ha convocado para jugar por ese lado, está Giuliano Simeone, que jugó de mediocampista extremo por derecha el duelo frente a Uruguay en la última fecha FIFA. Repito, no son las mismas cualidades porque Giuliano Simeone es diestro, pero teniendo en cuenta que también es un jugador que viene subiendo la consideración del DT, puede ser un competidor directo para Mastantuono. Y después, en relación a las otras joyas, en principio, que tiene el combinado albiceleste, Nico Paz es un jugador que viene creciendo muchísimo, más allá de que se mueve mucho más por el medio que en el caso de Mastantuono. En el caso de Garnacho se mueve prácticamente por el otro costado, pero después dependerá también mucho de cómo quiera diagramar la lista Scaloni. Porque a veces decidís llevar a 3 jugadores por izquierda y 2 por derecha, a veces decidís llevar a 3 por derecha y 2 por izquierda. Todo depende también del nivel futbolístico que tengan cada uno de esos jugadores. Además, no sabemos puntualmente dónde va a estar Mastantuono, en qué equipo, de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026. Aún se encuentra en River Plate, que no es un impedimento para el entrenador citarlo. Si bien es cierto que en la última Copa del Mundo solo fue convocado un futbolista de la Liga Argentina, que fue Franco Armani, arquero que justamente se desempeñaba en River. En la Copa América, por ejemplo, del 2021 había sido convocado Gonzalo Montiel, que estaba en River. Julián Álvarez tuvo su primera citación y también se encontraba en River. Es decir, que la liga doméstica no es un impedimento para Mastantuono si es que en ese momento decide seguir jugando en el club. Y hasta eso podría beneficiarlo, en el sentido de que si se va a Europa, ¿qué equipo le asegura titularidad siendo tan joven? ¿Cuántos hoy por hoy clubes de los más grandes del fútbol europeo tienen en su once titular a futbolistas menores de 18 años? Verdaderamente muy pocos. Tienen que ser verdaderamente muy distintos, como el caso de Lamine Yamal en el Barcelona, que es uno de los mejores del planeta, pero después no hay muchos otros casos. Por eso mismo, las decisiones que pueda llegar a tomar Mastantuono en relación a su futuro cercano y en qué equipo va a jugar en el momento en el cual se esté disputando el Mundial puede ser verdaderamente trascendental para saber si va o no a estar convocado, porque es importante para el entrenador que pueda sumar minutos en su club. Por lo pronto parecería que en la selección argentina va a tener su oportunidad, no en esta próxima fecha FIFA de junio, debido a que como River es uno de los clubes que estará disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA, veo complicado que Scaloni cite jugadores de equipos que van a estar llevando a cabo ese torneo en los Estados Unidos. Pero para lo que van a ser las fechas FIFA de septiembre, donde Argentina jugará los 2 últimos partidos de eliminatoria, octubre y noviembre, donde se jugarán 2 partidos amistosos en cada una de estos parates de selecciones, ahí sí Mastantuono seguramente tenga su lugar. Es decir, podría terminar el año sumando minutos en al menos 6 encuentros con la albiceleste, lo que le vendría muy bien para empezar a subir cada vez más en la consideración del DT y para que en caso de ir al Mundial llegue con varios partidos encima. Mastantuono tiene contrato con el River Plate de Argentina hasta el 31 de diciembre del 2026. Si bien se está hablando de una posible renovación como para que al conjunto de ese país le quede más dinero en caso de transferirlo, ya hay muchos equipos que están interesados en contratarlo. Desde mediados del año pasado hasta ahora han preguntado por él y han realizado sondeos verdaderamente reales. El Real Madrid e inclusive su nombre apareció en la tapa de uno de los diarios deportivos más grandes de la capital española. El Paris Saint-Germain, que si bien es cierto que en general lo que hace es contratar futbolistas jóvenes brasileños, ya estaría interesado también en moverse a lo que va a ser el fútbol argentino, porque está viendo que muchos clubes de Europa van a estar siguiendo por esta sintonía y no quiere quedarse atrás. Los 2 equipos más importantes de Manchester, tanto el United como el City, el primero de hecho en estas últimas semanas habría mandado un comisionado directo para ver los partidos
partidos del jugador, sobre todo en la Copa Libertadores, donde está jugando River con Mastantuono como titular y figura. En el caso del City, debido a la experiencia reciente con Echeverri, si bien es verdad que el futbolista argentino no debutó en el equipo inglés y en principio seguiría a préstamo al Girona, la realidad es que han quedado encantados por las habilidades y cualidades del jugador, y en el caso de que Mastantuono sea parecido o inclusive aún mejor, estarían también deseosos de poder contratarlo. Por el lado del Barcelona de España, el jugador también ha aparecido en la portada del diario Sport, uno de los medios deportivos catalanes más importantes, y en Italia, si bien es cierto que quizás la magnitud no es tan relevante como en estos equipos recién mencionados, los tres clubes más importantes a nivel histórico de ese país en cuestión, es decir, el Inter, el Milan y la Juventus, todos han preguntado por Mastantuono. La cláusula de rescisión del jugador es de 45 millones de euros, por lo que el equipo que lo quiera va a tener que pagar una millonada, porque River ya dijo que hasta finales de este año no está dispuesto a negociarlo. Es decir, que únicamente podría irse en el próximo mercado de pases y a partir del mes de agosto, porque va a ser cuando cumpla los 18, si algún equipo pone el valor recién mencionado. Algo que no es sencillo, pero teniendo en cuenta la importancia y relevancia, sobre todo a nivel económico, de los clubes que acabo de mencionar, cualquiera puede poner ese dinero. Lo que habrá que ver es saber si alguno de esos equipos en cuestión está dispuesto a poner ese monto por un jugador de tan solo 17 años que está cumpliendo 18 dentro de un par de meses. No es algo normal. Obviamente ha sucedido anteriormente, el Real Madrid lo hizo con Endrick, por ejemplo, y si bien las cosas no han salido de manera perfecta, es un jugador con muchísimo potencial de cara al futuro. El Chelsea, no lo mencioné en este video, pero lo hizo, por ejemplo, con el jugador ecuatoriano Kendry Páez, de Independiente del Valle, y seguramente hay muchos otros casos, quizás no con la relevancia de la situación de Mastantuono, pero donde los equipos europeos en cuestión, sobre todo los más importantes, buscan comprar jugadores jóvenes para que en un futuro tengan cualidades para ya formar parte del primer equipo en el fútbol europeo. Lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si Mastantuono se llega a ir a finales de este 2025, principio del 2026 a Europa, en los primeros 6 meses del año que viene va a tener que tener continuidad sí o sí, si quiere pelear por un lugar en la Copa del Mundo. Por eso mismo es clave que desarrolle de manera perfecta su futuro si su idea es jugar un mundial en el corto plazo. Caso contrario, tendría que esperar un poco más. Para cerrar, está claro que no va a ser fácil para el chico, pero si Scaloni logra citarlo, si decide convocarlo para las últimas 3 fechas FIFA de este 2025 que se llevarán a cabo en septiembre, octubre y noviembre, y logra tener cierta continuidad, teniendo en cuenta que son 2 partidos de eliminatorias y Argentina ya está clasificada al Mundial, y 4 encuentros amistosos, en alguno de estos cotejos seguramente el entrenador empiece a probar jugadores. No me imagino que ponga el 11 titular en absolutamente todos estos encuentros. Así que es ahí donde el chico podría aprovechar al máximo su oportunidad. Después, en lo que respecta a su carrera profesional, la decisión de irse a jugar a Europa siempre está intacta para un juvenil que en Argentina, en lo que respecta a la situación económica, quizás no pueda estar nunca al nivel de Europa, pero en cuanto a lo deportivo siempre le viene bien jugar, sabiendo que en River va a poder tener minutos. De hecho, desde que volvió del Sudamericano Sub-20 ha jugado absolutamente todos los partidos. Por eso mismo tendrá que decidir muy pero muy bien dónde va a jugar a partir del año que viene.